Se nos hemos pasado que íbamos a empezar temprano. Ocurrió un problema que le habían arreglado la máquina, le habían borrado el Zoom, no han tenido que volver a instalar. Pero bueno, vamos a empezar entonces esta clase de COVID de gestación. Sabemos pues que ya todos ustedes saben que la pandemia está afectando grandemente a la población. Ya. Está afectando grandemente a todo el Perú, como saben, y a todo el mundo, y la mujer gestante no es ajena pues a estos problemas de la pandemia. Y ahora no avanzo esto. Doctor, buenos días. Me parece, o creo que su audio, su volumen está muy bajito, o al menos yo lo escucho muy bajito. No sé Ya, si podría arreglar su volumen de audio. ya, Por pero favor. No, se ya. escucha bien, Araceli, creo que eres tú. No, pero lo que pasa es que no avanza la diapositiva. Bueno. Ya, bueno, entonces le decía que la gestante pues se ha visto también muy afectada, la mujer gestante con el COVID. Esto es lo que vamos a tratar ahora, son los puntos fundamentales que vamos a tratar en esta presentación. Entonces, en cuanto a la introducción, ya sabemos que el COVID ha afectado en forma pues, notable a la población mundial y en el mundo hay más de 253 millones de casos confirmados y, y ha producido pues muertes de una cantidad de más de 5 millones han muerto en el mundo por el COVID. ¿Ya? Entonces ahí vemos, y el Perú está entre mira, acá en esta área de acá, que está medio azulito, más claro, acá como acá, quiere decir que está entre los países que han tenido entre 500.000 a 5 millones de contagiados, ¿no? A pesar de que no tienen la misma población de otros países que tienen 80, 100, 200 millones de habitantes, a pesar que tiene 30 millones, está en el segundo grupo de países más afectados del COVID. Esta es una de las últimas evaluaciones de cómo estamos en el Perú, ¿no? Hay 600 casos, algunos días 600 casos nuevos, etcétera. Se considera un país ya de bajo riesgo cuando tiene menos de 200 casos al día. El Perú hace unas semanas, hace 2 semanas, 3 semanas estaba teniendo ya, en algunos días tenía 50, 100 casos, pero ahora nuevamente está más de 500, o sea, ya país de riesgo. Más de 500 país de riesgo. Ayer ha tenido 800. El número de fallecidos estaba bordeando los 20, ¿no? Entonces 16 en este caso. Y ya han tenido pues casos confirmados, más de 2 millones de peruanos han tenido COVID. Y si eso le sumamos lo que no se les ha diagnosticado, etcétera, quiere decir que más del 10% de la población, o el 10% de la población, uno de cada 10 peruanos ha tenido COVID confirmado. Y de esos han muerto más o menos el 10%, más de 200.000 fallecidos. ¿No? ¿Qué cosa es lo que vemos? El COVID produce una neumonía, como vemos acá, y está afectando, pues, fundamentalmente a las personas que no están vacunadas, como es en el caso de esta mujer. Este es un ejemplo, una radiografía, una gestante de 25 años, que ven acá todo el moteado, infiltrado, tiene esto lo característico del COVID, ¿no? Que da una neumonía intersticial. Ahora le decía que en la gestante, en el Perú se ha visto afectada singularmente por el COVID. Bueno, y no solamente en el Perú, sino en los países latinoamericanos. En contraposición a lo que se dijo al inicio en el COVID,
¿Qué cosa decían los expertos, las grandes organizaciones como el Colegio Americano de Ginecobstetricia, el Royal College, todas las entidades líderes en el mundial decían que el COVID no afectaba la gestación? No hay problema, no afecta, felizmente decían. Con el pasar de los tiempos, estas mismas organizaciones han tenido que rectificar porque se ha visto que sí afecta a la gestación. Y uno de los casos palpables es en nuestra patria, ¿no? Donde miren nosotros, acá está el número absoluto de muertes maternas en los últimos 20 años. El año 2000 era 600 casos, después hemos ido bajando 550, que subió un poquito, después nuevamente 500, 400. Y ustedes saben que para bajar cada punto cuando uno tiene una mortalidad altísima, uno puede bajar 10, 100 puntos, como Sri Lanka, que tenía una mortalidad materna de 2.000 por 100.000, y rápidamente se puede bajar de 2.000 a 500, etcétera, porque se toman medidas simples. Pero a medida que ya disminuye, ya necesitamos más tecnología. Por ejemplo, Inglaterra tienen 5 por 100.000, para bajar un punto les cuesta mucho y años están así porque ya es capa compleja. Entonces, es un trabajo tremendo que ha hecho el Ministerio de Salud y la mortalidad ha ido bajando, como vemos acá, y justo el año 19 se había batido ya, había ido disminuyendo y habíamos llegado a 302 muertes en términos absolutos en el año. Al año en el Perú más o menos hay 500.000 partos al año. Entonces la razón de mortalidad materna estábamos en 80, etcétera. Un gran avance, inclusive casi se obtiene el objetivo del milenio, en reducir 2/3 de la mortalidad materna. Y mire, llega el COVID 2020 y mire cómo se dispara la muerte materna, ¿no? Y en este año, hasta la semana 13, bueno, y después hasta junio de este año específicamente, eran muchísimo más. Acá están las semanas, estas son de todos los años hasta la semana 13, y ya venía mucho alto, y hasta junio parecía que Perú iba a tener mucho más de 600 muertes maternas, pero desde junio se ha paralizado un poco y esperamos terminar este año con unas 500 muertes maternas. Entonces, ¿ha afectado no el COVID a la gestante? Sí, la ha afectado tremendamente, y tan es así que el año pues, 2020 aumentó la mortalidad materna, acá en este año 2020 aumentó en 46%. Fíjese, un aumento tremendo en 46%, de 302 a 440, son 138 muertes más. ¿Sí, no? Eso representa el 42%. Y si seguimos al ritmo hasta junio de este año, el incremento este año estaba proyectado estaba proyectado para un aumento del 66%, casi, imagínense. Tremendo aumento, pero felizmente, como le digo, en julio, agosto, septiembre, se ha aplanado la curva. Entonces, ha habido pues sí, altísimo, pues no tan niveles tan catastróficos como estábamos teniendo. Aumenta, entonces, la mortalidad materna ha aumentado tremendamente en el Perú, ¿no? Entonces, y acá vemos este otro cuadrito. No avanzo otra vez. ¿Qué se podrá hacer para que avance? Doctor, si no, no hay ningún problema y lo puede presentar desde la forma anterior, ¿no? O sea, el mismo PowerPoint sin colocar modo presentación para ir avanzando. Igual se ve bien. Igual, no, pero ¿cómo hago ahora para ir? Me estoy apretando escape, no funciona tampoco. ¿Cómo hago para regresar?
¿Cuál tendría que apretar para que se vea la forma anterior? Está colgado, creo, ¿no? Me parece que sí, doctor. Si es que no puede salir con escape, asumo que sí. Me está cargando eso. Bueno, iré hablando mientras avanza un poquito. Tradicionalmente en el Perú las principales causas de muerte materna son las muertes directas. La mortalidad materna es directa, es decir, la relacionada con problemas propios de la gestación, la preeclampsia, hemorragias, parto obstruido, trabajo, rotura uterina, etcétera, ¿no? Y la mortalidad materna indirecta, es la que se produce por muerte por enfermedades que la paciente que se han producido durante el embarazo, cardiopatías, enfermedades pulmonares, etcétera, ¿no? En el Perú, siempre las mortalidades maternas directas, la mortalidad materna directa era la más frecuente, las indirectas menos, a diferencia de lo que ocurre en otros países desarrollados. Pero en el año 2020, las muertes maternas indirectas aumentaron y superaron a las muertes maternas directas, ¿no? Muertes maternas indirectas ocasionadas por una patología. Y esto se debe al COVID fundamentalmente, donde el año pasado el 16% de las muertes me queda pasando. Ahora voy a dejar de compartir un ratito y voy a entrar, me voy a compartir de nuevo. Ya, entonces, dice número de muertes acumuladas. Acá también para lo mismo, se ve acá, es para observar también lo mismo, ¿no? Acá en verde, en azul está el 2018, las muertes maternas. En verde, cómo iba disminuyendo. El 2020, cómo aumentó tremendamente las muertes maternas. Y acá está la proyección que se iba así, pues ahora se ha aplanado para el 2021. Entonces están aumentando las muertes maternas. ¿Qué pasa? Bueno, y ahí ven. Sí, doctor, me parece que sería mejor así para que no se cuelgue. Es el mismo PowerPoint. Entonces, y el año 2019, todos los años la principal causa de muerte materna son las hemorragias, como ven acá, 25.9%, y los trastornos, la preeclampsia, 19%. Pero en 2020 ocurrió un hecho también singular, que la principal causa de muerte materna ha sido la preeclampsia el año pasado. Este año parece que también va a ser, no, este año parece que va a ser la hemorragia de nuevo. Pero acá están las muertes maternas indirectas. Mira, total de muertes maternas directas eran, acá el 2020 representaba el 37.9, y acá
las muertes maternas indirectas aumentaron notablemente. Y entre ellas, el COVID, de las 440 muertes maternas, 72 fueron por COVID confirmado. Esto representa el 16%, o sea, 16%, 100 entre 16, más o menos es 6. O sea, una de cada 6 muertes maternas en el Perú el año 2020 fue por COVID. Y este año se calcula que va a ser una de cada 3. La tercera parte de las muertes maternas es por el COVID. O sea, pues que sí influye en forma notable. ¿Ya? Ahora, bueno, esto es lo que le estaba diciendo. Ahora, ¿dónde mueren más? En los hospitales grandes. ¿Por qué mueren en el tercer nivel? Porque, como le decía, falla el serumista en el primer nivel de atención, etcétera, y van a los grandes hospitales a morir. Y acá se ve también que la mayoría ha tenido control prenatal. En las 3/4 partes de todas las muertes maternas han tenido más de 6 controles prenatales. Entonces quiere decir que el control prenatal no sirve, porque 3 de cada 4 muertes maternas tienen más de 6 controles prenatales. Entonces quiere decir que el control prenatal no está cumpliendo sus funciones. ¿Quiere decir que no sirve? No, sí sirve, pero lo que pasa es que se está haciendo mal. Entonces hay que reforzar, eso tienen que hacer ustedes, hacer un buen control prenatal. En el control prenatal pueden detectar las patologías y se pueden salvar las vidas de las personas, ¿no? Acá están por grupos, por razones, grupos étnicos, los mestizos son, mire, lo que hace un poquito, o sea, son los que más muerte materna tienen, pero mire, del COVID, mira, ¿cómo es acá? 79, y el indígena 8, andino 2%, así más o menos, todos los años. Pero el COVID, ¿quiénes mueren por COVID? El 82, o sea, 4 de cada 5 muertes son en los mestizos, en la raza mestiza. Cada 4 o 5 muertes son en los mestizos, o sea, son mestizos por COVID. Entonces también tienen que ver los factores raciales, debe haber un fenómeno genético, y eso se explica pues, por qué en una misma familia se enferma, y hay personas que conocemos, ¿no? Se enferman, por ejemplo, una pareja de esposos, el esposo tiene diabetes, hipertensión, obesidad, una serie de enfermedades, la esposa no tiene nada, le da COVID y se muere la esposa y al esposo no le pasó nada. Entonces debe haber algo genético, y ahí también esa cifra bien interesante, que el 80% son mestizos. Espera un segundo que me están llamando del hospital porque ya se pasó la hora. ¿Aló? ¿Aló? Sí, le he dicho a Lezama que iba a llegar tarde porque estoy dando una clase. Apenas acaba, voy por ahí, ¿ya? Le dije al Lezama y no te he avisado que ya no vemos. Ya, entonces, ahora, en cuanto a la salud materna, se ha afectado, pues, ¿no? Lógicamente, está afectando, le he dicho, hay un 16%, una de cada 6 muertes maternas son por el COVID, y este año va a ser el 30% de todas las muertes maternas, una de cada 3 va a ser por COVID. En el Perú eso se ha visto, pues, así en un momento ha llegado, era el país con más muertes por COVID, ¿no? En razón del número de habitantes, por millón de habitantes. O sea, el Perú le afectó, pues, número 1 en el mundo en proporción de muerte materna. Y es número 1 también, que es un estudio que he hecho en la revista Lancet, ¿no? Donde en el Perú bate récord mundial, casi 100.000 niños que han quedado huérfanos porque sus padres han muerto de COVID. En ningún otro país hay tantos niños que sufren por esta desgracia. Un segundito, por favor. Aló, estoy dictando una clase, por eso voy a llegar un poco tarde.
estoy dando clase y ya le dije que voy a estar a pasar visita. Al desarma le dije y se olvidó de avisar. Sí, voy a pasar, pero ya estoy terminando. Sí, estoy en clase. Sí, ya. Ya, dile, pues, dile. Chale. Disculpe, me están llamando del hospital. Entonces le decía, mire, pobrecitos, casi 100.000 niños peruanos, y este es el récord mundial, en el único país que tiene tantos huérfanos producto del COVID. Ahora, el COVID en realidad su nombre es el SARS-CoV-2. Eso es, ¿no? Que es una cepa del coronavirus que causa el COVID. Como usted sabe, se identificó en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, en China, y hay otros coronavirus que incluyen esta cepa, la HCO 29, etcétera, y también hay otros como el MERS y el SARS-CoV, que son de la familia de los coronavirus, y todos tienen un origen común, que son transmitidos por el murciélago, pero el MERS está como transmitido mediador el dromedario. Acá en el SARS-CoV, este animal que es ¿cómo se llama este animal? Olbeta, un animal raro, y al otro es como, ya saben ustedes, en el COP19 se le atribuyó al pangolín, ¿no? Que era como un animal que comían los chinos, pero no se ha demostrado eso. Y como ocurre con todos los virus, se están produciendo mutaciones en nuevas cepas. Hasta la fecha hay 4 de las nuevas cepas del virus, son motivo de preocupación, ¿no? Acá están algunas, la delta, beta, se le estaba poniendo su nombre, la cepa brasileña, la cepa tailandesa, etcétera, pero para no identificarlo por países se le está poniendo ahora por letras, la alfa, beta, delta. En el Perú también hay una cepa, ¿no? Que es la gamma, creo, y aumenta pues notablemente a nivel mundial la cepa delta, ¿no? Acá está en el Perú, es la lambda, ¿verdad? Acá está. ¿No? La cepa lambda es la que fue detectada por primera vez en el Perú. Entonces, esta cepa se detecta en un país y después se disemina pues, a nivel mundial. Ahora está la delta, que es más transmisible, no es que provoca más muerte, pero es la que más contagio está ocasionando, la cepa delta, ¿no? Acá están también hay otros parecidos, como es el virus de la influenza, que no, para que vean cómo es acá en la transmisión, un virus de la influenza, uno puede contagiar a 1.3 personas, pero el COVID-19, el COVID, cada uno transmite entre 2 a 2.5, y el SARS a 3, más todavía, pero lo que pasa es que tiene pues más mortalidad que los otros, ¿no? Que la influenza, etcétera. El poder de transmisión también es grande. Entonces, el virus del ARN monocatenario tiene una envoltura lipídica con proyecciones en forma de masa, en esta forma que le da pues como una corona, ¿no? Pues se llama coronavirus. Y acá este es el SARS, ¿no? El COVID tiene un receptor que es el AC2 para ingresar a la célula. Esto es importante, como vamos a ver después, que en los niños tiene una alteración, puesto que se contagian menos, tiene una variante. Bueno, acá se une el SARS-CoV-2, que es el COVID-19, se une a un neumocito tipo 2, y
y utiliza a la célula, el neumocito, para replicarse. Fundamentalmente, por eso que da pues, las infecciones respiratorias, rompe la célula del huésped y se libera el virus en el alveolo, ¿no? Entonces se desencadena una respuesta inmune. Lo que más daño es no el virus en sí, sino la respuesta inflamatoria, lo que más va a ocasionar, lo que más daño va a ocasionar. Entonces, bueno, y acá vemos, esto es lo que le decía, mire, como hay una variante en el AC2, el receptor, en cuanto al adulto y al niño. Y en el niño hay menos receptores y por lo tanto, por eso es que en los niños afecta menos. Ustedes escuchan, ¿no? En los niños, inclusive la vacuna era solamente para los adultos y vemos que en los niños la mortalidad es menor, es por este receptor, que en los niños está disminuido. Entonces, todo esto, lo que acá, lo que fundamentalmente, como hemos dicho, lo que se ataca es el fenómeno, la inflamación, es lo que va a producir tres aspectos importantes: la trombosis, el edema y la fibrosis, ¿no? Así va a afectar en el pulmón. Trombosis, microtrombos, ¿no? Que van a obstruir a los bronquiolos, etcétera, produciendo una inflamación endotelial y un derrame pleural, efusión pleural. El incremento, el edema, no va a producir una alveolitis y un edema pulmonar también, y la fibrosis va a ocasionar atelectasia, fenómenos angiogénicos, ¿no? Y ustedes entenderán, pues, si produce esto, y una persona, si ya tiene, pues eso, si ya tiene una enfermedad de base, como tiene fibrosis pulmonar, y le da el COVID-19 a un pulmón que ya de por sí está dañado y produce más fibrosis, entonces por eso viene pues la mortalidad tan alta. Igual si ya tiene un sustrato para hacer trombosis, y acá esto le va a producir más trombosis, por eso es que la comorbilidad, hay morbilidades que incrementan notablemente la posibilidad de que se agrave esta persona, la posibilidad de muerte. Y como le decía, miren, lo que no es que se produzca un daño ahí propiamente por el COVID, sino lo que el COVID va a ocasionar la inflamación, aumento del factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, la interleuquina 6, todo esto aumenta y estos activan pues todos los mecanismos de la inflamación, ¿no? Y va a ocasionar coágulos y microtrombos. Entonces el fenómeno inflamatorio que se produce como consecuencia del virus es lo que va a producir el gran daño, ¿no? Ahora, ¿qué manifestaciones? Eso es a nivel del pulmón, pero el COVID también afecta a otros órganos. Y como dice acá, todo esto que he traído son revisiones recientes, por ejemplo, de junio de este año. Hay otros artículos que hemos sacado del 14 de noviembre, que está preprensa, de la revista Lancet, ¿no? O sea, hace 5 días que recién ha salido, y estos hay una literatura pues abundante respecto del COVID, ¿no? Y lo que he traído, ejemplo, es la revista Lancet. También hemos traído del ACO, lo que dice el Colegio Americano de Ginecobstetricia, el Royal College. Hemos sacado hay una bibliografía vasta y artículos muy interesantes, ¿no? Que está interesado, tiene mucho, y todavía pues hay mucho por investigar. Como le decía, que no afectaba la muerte a la mujer, y sí afecta pues porque acá aumentó la muerte materna, no solamente en Perú, sino en toda Latinoamérica. Y claro, otros países no, quizás porque han tenido más cuidado, tienen
ventiladores, etcétera, pero afecta a la mortalidad materna. Afecta al niño, sí, afecta produciendo prematuridad, como vamos a ver después. Entonces, cada vez está en estudio y cada vez hay más avance. Y todos estos artículos, como le digo, ejemplo, este es del Lancet del junio de este año, o sea, hace 4 meses. Entonces, acá en esta revista dice, hay otras manifestaciones extrapulmonares. Efectivamente, en el sistema nervioso puede dar encefalitis, cefalea intensa, una característica es la cefalea, como ustedes saben, da la pérdida del gusto y del olfato, ¿no? Anosmia y ageusia, encefalopatías, síndrome de Guillain-Barré también está asociado con este virus. A nivel de riñón puede dar insuficiencia renal aguda, proteinuria, hematuria, acidosis metabólica en el hígado, elevación de las aminotransferasas, de las enzimas hepáticas, elevación de la bilirrubina conjugadas, ¿no? Disminución de la albúmina sérica y gastrointestinales, diarreas, que como saben también es otro síntoma importante, náusea, vómito, dolor abdominal, isquemia mesentérica, sangrado gastrointestinal, todo eso puede producir. En la piel también pueden ser petequias, lívido reticularis, ¿no? Que se ven eso ya saben, como que unos trayectos rojos ahí a través de la piel, ¿no? Racha eritematosa, urticaria, lesiones vesiculosas, todo eso va a producir el COVID. Ahora, ¿cómo se transmite el COVID? Fundamentalmente, eso que se transmitía por las superficies, que en el piso, todo usted ya sabe que ya el ministerio inclusive lo ha sacado, que es una tontería de ponerse lejía en los pies, que le echan alcohol en la ropa, ¿no? El otro día fui a renovar mi pasaporte y a todos los que entraban la semana pasada, ya inclusive el ministerio ha sacado, y a todos los que entran le paran y le echan alcohol en toda la ropa, con spray de alcohol. Yo digo, eso no es así. No, entonces, si no quiere, no entre. Ya tanto día me tuvieron que llenar de alcohol, y eso es una tontería porque se demostró que eso no tiene nada que ver. Lo que sí tiene que ver son los aerosoles y las gotas, las gotitas que hay, ¿no? Cuando uno expulsa al hablar, etcétera. Ahora, una cosa muy importante, las partículas, las gotitas, se caen. 1 metro más allá, se caen. Como está acá, miren. Uno lo elimina y estas se caen. O sea, salvando la distancia de más de 1 metro, no le va a hacer acá efecto, porque habla y estas gotitas se caen. Pero los aerosoles que elimina uno, estos sí permanecen un tiempo en el aire, en el ambiente, como está acá, miren. Entonces, estos son los que uno puede aspirar porque permanecen varios minutos o un tiempo en el ambiente. Entonces, eso es lo que uno se puede contagiar, por eso es muy importante el uso de la mascarilla. Por las gotitas solamente sería necesario alejarse un poco porque esto, 1 metro más allá, máximo, se cae. Entonces, ya saben ustedes que esto es lo fundamental, el resto el resto no tiene importancia de lavar con las bolsas, con lejía y todo eso que se hacía, ¿no? Que en un inicio se dijo, no es así también. Verónica Linares, Verónica, ¿no? La delegada. No, doctor, soy Valeria. ¿Cómo es? Valeria Linares. Verónica Linares, ya. ¿Hasta qué hora tengo tiempo? Hasta las 10, doctor. Ya, gracias. Está bien. Ya, entonces, en cuanto a la transmisión vertical, o sea, de la madre al feto, ¿no? ¿Qué hace si una madre tiene COVID, se contagia, cómo le transmite el feto? Miren, solamente parece que es bajo, de 1 al 3.5, o sea, es poco relevante, no afecta mucho. Entonces dice, si se ocurre esta transmisión que le afecta al feto, no se afecta el modo de nacimiento.
hay que hacer un pensamiento tardío del cordón, el contacto piel a piel, le meto, va a haber lactancia o no, el alojamiento conjunto, parece que no es afectado todo esto, todas estas estrategias que usamos, alojamiento conjunto, contacto piel a piel, todos no se ven muy afectados y podrían seguirse empleando. Ahora dice, si bien se ha aislado el SARS-CoV-2 en la placenta y en el líquido amniótico, se ha aislado esto definitivamente y también se ha aislado en las secreciones vaginales. La transmisión vertical del virus parece una eventualidad poco frecuente y limitada a los casos de infección materna grave. Efectivamente, también se ha visto que las mujeres, bueno, las que más van a transmitir son las que están en el tercer trimestre, porque han tenido más tiempo de enfermedad, son las que más van a transmitir al niño, pero los que más daño van a producir al niño, eso es lo que en cuanto al contagio, por lo que de todos los contagiados, los que tienen más daño en los recién nacidos son cuando la madre tuvo en el primer trimestre. O sea, son menos contagiados, pero más dañinos, de más severidad, ¿no? La mayoría de los casos de infección en el recién nacido no es de por transmisión vertical, sino horizontal, ¿no? Porque le transmite por los aerosoles, la madre al respirar, etc. Los estudios existentes no han evidenciado presencia de virus en las secreciones vaginales. Bueno, esto es controversial porque en algunos dice que sí hay, en algunos dice que se han encontrado el espermatozoide, otros dicen que no, ¿no? Pero la mayoría, lo que dice acá en este artículo que es muy interesante, del Hospital Clínico de Barcelona, también de agosto de este año, esto cambia un poco porque dice que no está, se ve que no está en la leche materna, o sea, le podría dar, y que no hay en esos estudios del Hospital Clínico de Barcelona, no encuentran en las secreciones vaginales. Igual también en el Epidemiology, Virology, también de este año también dicen que no, cambian, pues las cosas están cambiando. Dice, existe evidencia de transmisión transplacentaria de anticuerpos IgG contra el COVID-19 después de una infección materna, o sea, sí hay transmisión transplacentaria. Los niveles de IgG en la sangre del cordón umbilical son más altos con intervalo más largo entre la infección materna y el parto. Eso es lo que les decía, si dura más, una mujer que tiene más tiempo de enfermedad, ha estado más tiempo con esta enfermedad sometida, es la que tiene más probabilidad de infectar al feto. Debido a la elevada contagiosidad del COVID-19, es recomendable que el personal de salud que atienda a la gestante siga de forma estricta la medida de prevención y que se proceda a la limpieza del material utilizado, cardiotocógrafo, eso sí, hay que limpiar todo el instrumental que no esté en contacto con la paciente. Bueno, avanzando ahora, la parte de la fisiología. Ustedes saben que durante el embarazo se producen cambios pues, sustanciales en todo el organismo. Y entre ellos habíamos dicho que uno de los aparatos que significativamente tiene cambios son el aparato cardiovascular y también el sistema respiratorio, el aparato respiratorio. Entonces, y si ya, aquí viene esto, como también le decíamos en la clase anterior, si una mujer gestante ya de por sí, el corazón comienza a trabajar más, disminuye la capacidad pulmonar porque el diafragma subió 4 centímetros, ¿no? Hay una serie de la mujer para compensar todos estos problemas aumenta su frecuencia respiratoria, hay una alcalosis respiratoria, ya de por sí se están produciendo cambios fisiológicos importantes, ¿no? Se está alterando el funcionamiento del aparato respiratorio
y aparato cardiovascular, y si a eso que ya que está alterado producto de la gestación le agregamos una patología, lógicamente que se va a hacer más evidente y va a haber más repercusiones que en una que no está gestando, que no tiene esos cambios. Entonces, esto también es muy importante entender, por eso en la gestación es particularmente pues, más grave, porque ya la mujer viene con hándicap por todos los cambios que tiene. Entonces, la mujer va a haber síndrome de distrés respiratorio, neumonía, se está afectando la respiración, en la placenta también va a haber complicaciones tromboembólicas en la placenta, ¿no? En la circulación, en la perfusión uteroplacentaria, los vasos se van a microtrombosar, entonces se va a alterar el flujo útero-placentario y por lo tanto al feto le va a venir menos nutrientes porque hay una falla en la circulación útero-placentario. ¿Y cómo se va a traducir? En que puede tener restricción del crecimiento intrauterino, como hay varios artículos sobre esto, RCU en el feto, entre otras cosas, ¿no? Esto de acá es una revisión fisiológica del año pasado. Cambios en la coagulación, acá es muy importante. Habíamos dicho que, ¿se acuerdan ustedes que cuando hablamos en la clase de los cambios cardiovasculares y la trombosis, el embarazo de por sí es un estado trombogénico, habíamos dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque la mujer se prepara para perder gran cantidad de sangre y por eso se produce una hipercoagulabilidad fisiológica por todos los cambios que hay en la proteína S, en la cascada de coagulación, etcétera. Ya tiene la mujer eso, un estado de hipercoagulabilidad, ¿no? Acuérdense también que habíamos dicho la tríada de Virchow, etcétera. Entonces, y si a eso le agregamos, pues, que esto también produce estas microtrombos, entonces peor, pues se complicará, ¿no? También hay una disfunción endotelial, cardíaca, porque el corazón trabaja más, la inmunidad está disminuida, ¿no? También todo esto va a afectar, pues, a hacer que sea más grave todo este problema. Entonces, fundamentalmente, a IVA, afecta a todo el organismo, pero ¿cuáles son los 4 aspectos fundamentales que implican todas las complicaciones en el embarazo? Son los cambios respiratorios, los cambios inmunológicos, los cambios en la coagulación y los cambios endoteliales. Cambios endoteliales, ya 1. Hipercoagulabilidad 2, entonces ya esto nos está hablando no se olviden de la tríada de Virchow, ¿no? Para las tromboembolias, ¿no? Que habíamos dicho que era la hipercoagulabilidad, la lesión endotelial y la estasis venosa. Bueno, acá lo que le decía, el hígado, ya hemos dicho, también ya ustedes saben eso, el diafragma aumenta 4 centímetros, disminuye el ángulo costo diafragmático, también se ensancha, disminuye a la altura, pero la capacidad, el ancho del tórax aumenta en 1 centímetro. Todos estos cambios van a ocasionar pues una disminución en la reducción del volumen torácico por el aumento del diafragma, etcétera, ocasiona una disminución de la capacidad residual funcional. Los volúmenes al final de la expiración, o sea, el volumen expiratorio final, y los volúmenes residuales también están disminuidos desde el principio del embarazo. Esto es lo que ocurre normalmente. La reducción de la capacidad pulmonar total y la incapacidad para eliminar las secreciones también se nota en la gestación, ¿no? Aumenta un 30-40% del volumen corriente, y estos son los cambios que ya le hemos dicho en la clase sobre cambios en el aparato respiratorio, el pH, ¿no? Se altera un poco y mira, al tercer trimestre llegan 7.43 en la presión de oxígeno,
cambia en el primer trimestre, segundo trimestre, en comparación con la no gestante. Mira, no gestante 93, acá está 101, 106, el CO2 37, en la no gestante 26, 30. Entonces, todos estos cambios fisiológicos, ¿no? Aumento de la presión de oxígeno, disminución del exceso de base, del bicarbonato, todo eso pues va a hacer que sea más evidente todos estos problemas. Las modulaciones del sistema inmunológico materno durante el embarazo, que hemos dicho que la inmunidad está disminuida, pueden afectar a la respuesta a las infecciones y específicamente a los virus. La mujer de por sí la gestante tiene su capacidad inmunológica disminuida. Y entonces, por eso también eso hace que el virus la ataque con mayor envergadura. Otro aspecto importante es el de la progesterona, ¿no? La progesterona tendría un efecto benéfico en estos problemas, no solamente porque relaja la fibra muscular lisa y los bronquiolos se pueden dilatar un poco más, sino que tiene unas propiedades inmunomoduladoras. Tiene la capacidad de mejorar la reparación del daño que se ha producido al pulmón, ¿no? por el virus, de la influenza, o en este caso por el coronavirus, ¿no? Entonces los efectos son beneficiosos para que esta mujer, la progesterona, tiene este efecto beneficioso que repare este daño producido por el virus. Y esto hace, acá una cosa importante también, sería la explicación, que la mujer que ha tenido coronavirus se recupere más una vez que pasa la enfermedad. Ustedes saben que quedan secuelas graves, secuelas de fibrosis pulmonar, una secuela que quedan, ¿no? Muchas personas quedan todavía, y a veces para toda su vida, unas en mayor cantidad, otros en menor, pero en la gestante se ha visto que estas secuelas son menores. ¿Y por qué serían menores? Por el efecto de la progesterona en su rol inmunomodulador. Entonces, muy importante eso. Y también hay sistema inmunológico ya propio de la mujer, que está incluidos los receptores de reconocimiento de patrones, ¿no? Nosotros tenemos receptores para reconocer los patrones, y estos receptores fundamentalmente son de tipo TOL, ¿no? Para el TLR durante el embarazo, y la infección del COVID causa piroptosis de la célula huésped y liberación del DAM, que el DAM también es otro receptor que es dañino, ¿no? Es un modulador del daño, ¿no? Y esto que está ligado al TLR, etc., aumenta más la inflamación. Entonces, todo el DAM es el que va a producir más aumento de daño a nivel pulmonar. El DAM es el patrón molecular asociados al daño, ¿no? Es el DAM, patrón modular asociado al daño. Y eso es lo que le estoy diciendo, y esto por eso es que la gestante se recuperaría más rápidamente, ¿no? Que frente a la no gestante, tendría menos secuelas. Ahora, cambios en la coagulación, vean lo que le estaba diciendo. Habíamos dicho que para el tromboembolismo, la famosa tríada de Virchow, la hipercoagulabilidad de la sangre, el daño endotelial y la estasis venosa, ¿no? Son las tres, la famosa tríada de Virchow. Entonces, está acá la estasis. ¿Por qué la estasis venosa? Porque la arteria ilíaca común comprime a la vena ilíaca izquierda, y a la arteria ilíaca izquierda, como está acá, ¿no? Y esto hace que también uno pues, clínicamente tiene que ver
la pierna izquierda, que es la que se afecta. Si esa pierna izquierda se ha aumentado de tamaño o no, porque ese es un signo, el dolor en la pierna izquierda y aumento de volumen en 4 centímetros de la circunferencia de la pierna, de diferencia, uno debe medir la circunferencia de los muslos, derecho e izquierdo. Y si un muslo tiene, la circunferencia de un muslo es más de 4 centímetros, aquí sí que se está produciendo ya, es un signo positivo, de que se está yendo a una trombosis, ¿no? de la ilíaca. Y esto se da pues en la pierna izquierda. Ya, entonces acá está la lesión endotelial, ¿no? También, también se debe también a la estasis, se produce lesión y por eso es muy importante ver si son operadas estas mujeres, ¿no? Y la hipercoagulabilidad también se debe, que están aumentados los factores de procoagulantes, como es el aumento del fibrinógeno, factor 5, 9 y 10, y las concentraciones de factor 8, y disminuye la actividad anticoagulante, que es la proteína S que le decía, y aumenta la actividad de la proteína C, y disminuye la actividad fibrinolítica. Entonces, todo esto, ya si la mujer de por sí tiene esto, como le decía, y se afecta con este virus, entonces ya sabemos que el envase es un estado trombogénico de hipercoagulabilidad, entonces las mujeres van a tener un mayor riesgo de eventos tromboembólicos, ¿no? Y ya de por sí, y si se afecta con el COVID-19, que por todos estos mecanismos va a producir también hipercoagulabilidad, entonces pues ya se darán cuenta que el grave daño que se puede producir. Igual, en los cambios endoteliales, la mortalidad por el COVID-19 se debe fundamentalmente al síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? Sobre todo en el pulmón. Y acá pues se producen cambios endoteliales y acá están diferentes, como normalmente hay cambios hemodinámicos que ya hemos visto, disminuye la presión arterial media, aumenta la frecuencia cardíaca, etcétera. Y en ese escenario de estos cambios que el corazón está trabajando más, hay mayor volumen de eyección, etcétera, y se va a producir un daño endotelial, entonces peor va a ser, ¿no? La fisiología vascular sistémica también sufre adaptaciones significativas al embarazo, y si a eso le sumamos que el coronavirus lo va a afectar endotelialmente, entonces pues el problema es serio, mucho más serio. Entonces la pregunta es, entonces las gestantes hacen o no hacen cuadros más graves. De la literatura dicen, hay muchos estudios, unos decían que hacen cuadros más graves, otros dicen que pueden hacer más graves, pero las secuelas son menos graves, se cree, por el factor mediador de la progesterona, como les había dicho. Acá también, esta es en la revista británica el año pasado. Entonces, ¿qué cosa es? ¿Hace cuadros más graves o no? Acá en este artículo dice manifestaciones clínicas, factores de riesgo en los resultados perinatales de lo que mujeres con coronavirus. No, una revisión sistemática de metaanálisis, un metaanálisis, y acá 77 estudios, gestantes versus no gestantes. Entonces, ¿qué cosa es lo que se concluye? Que la mujer tiene menos síntomas, como menos fiebre, menos disnea, menos mialgia, pero tienen más ingresos a UCI, las mujeres. Después de todo esto, por ejemplo, acá, la posibilidad de que una mujer muera tiene un odds ratio, o sea, 2.85, o sea, casi 3 veces más posibilidad de que muera una mujer que ha tenido COVID, ¿no? Frente a una que no ha tenido. El ingreso a UCI
es 18, casi 19 veces más frente a una que no ha tenido COVID. La posibilidad de nacido de parto pretérmino es 1.47, o sea, casi 50% más. El otro era 18 veces más. O sea, la posibilidad de cesárea, también la posibilidad de cesárea también se eleva, ¿no? Son más posibles de cesárea. No propiamente porque haya un problema obstétrico en sí, sino porque la paciente está mal, se está infectando, se va a infectar, esa infección va a producir la muerte del feto y también la infección, y como está en el embarazo con los cambios fisiológicos, se va a agravar, entonces a veces se termina el embarazo antes de tiempo. Entonces, en resumen, hay menos síntomas como fiebre, disnea, mialgia, pero definitivamente hay más ingresos a UCI. Y los recién nacidos de estas madres también tienen más posibilidad de ingresar a UCI. Y las comorbilidades, hay la preeclampsia, la hipertensión arterial crónica, la diabetes persistente, la añosidad, la obesidad, las razas que no son blancas, las razas blancas están más protegidas, también son todas estas pacientes tienen más posibilidades de ser cuadros severos, las que tienen estas patologías que le estoy diciendo. Y es más, se ha visto, como vamos a ver, por tiempo ya nos gana, que el COVID también tendría en alguna medida, haría que la mujer tenga más posibilidad de hacer preeclampsia, una cosa muy importante. Miren, este estudio, como estoy diciendo, en 77 estudios, creo que acá se estudian como la población, acá era de 35.000 mujeres, si no me equivoco, que se estudian esto. Este es uno de los estudios más grandes que se ha hecho, que ha salido en la revista británica en septiembre del año pasado. Acá también dice que hay más partos pretérminos. Y esa es otra complicación. Entonces el COVID produce más partos pretérminos. Eso es lo que dice este metaanálisis y diferentes estudios. Ahora, las mujeres que, o sea, mire, ya tienen más parto pretérmino, también hay más aumento de óbitos, ¿eh? También óbitos. Hay más aumento de ingreso a UCI, etcétera, la mujer. Ahora, las mujeres con infección severa, ¿qué características, qué cosa es lo que más se afecta? Acá tenemos el riesgo, factores de riesgo y resultados. En las mujeres de más de 35 años, los que tienen enfermedad severa, tienen 1.83, o sea, 83% más posibilidad de hacer enfermedad severa, la que tiene las añosas. La posibilidad de ingresar a UCI, según esto, es 2 puntos, o sea, el doble de posibilidad frente a una que tiene menos de 35 años. La posibilidad de que tenga una ventilación mecánica, también 72% más frente a una que tiene menos, una que también ha tenido el COVID, pero menos de 35 años. Entonces estamos comparando COVID entre mayores de 35 y menores de 35. Y la mortalidad materna, sí, en la mayoría de 35 es un poco menos, 10% menos, etc. La multiparidad, frente a la que no es multípara, ambas tienen COVID, ¿no? Comparando grupos de COVID con multípara y no multípara, las multíparas tienen un 11% más de hacer enfermedad severa y de ingresar a UCI 87% más. Y así podemos ver la posibilidad de ejemplo de asma. El asma, la posibilidad de que hagan asma severa, una mujer es 43% más, y que ingresen este tipo de mujeres frente con la que no tiene asma, 3 veces más, ¿no? 3 veces más frente a la que no tiene asma. Y la posibilidad de muerte, 68% más. Esos son algunos datos en estos estudios grandes que se están haciendo. Acá también, también es de agosto, este estudio muy bueno. Un momento que tengan tiempo y leer los protocolos del
del COVID-19 en la gestación del Instituto de Investigaciones Clínicas de Barcelona, que ha salido publicado en agosto de este año, hace 3 meses. Acá también, esto se refiere a las gestantes. Mire, acá dice el riesgo de las personas que tienen COVID-19, ¿no? Embarazadas frente a la no gestante. Mire, el ingreso a UCI, la posibilidad es 3 veces más la posibilidad de ingresar a UCI. Casi también 3 veces la posibilidad de usar ventilación mecánica. La posibilidad de usar el ECMO, ¿no? Que esos dispositivos, esos instrumentos para la ventilación, 2 veces más, y la posibilidad de muerte, 1.7 veces más, o sea, 70% más muertes. El conjunto de evidencias sugiere que el embarazo no aumenta la susceptibilidad a la SARS-CoV-19, pero parece empeorar. O sea, no es la mujer más susceptible a contagiarse, pero una vez que se contagia, tiene cuadros clínicos más severos en comparación con las mujeres no embarazadas de la misma edad. Hay tasas más altas bueno, lo que estamos diciendo en este gráfico de acá al costado. Muy bien. Esto ya es lo que sabemos. A ver, lo que ya se sabe de 40% son leves, moderados, son 40 o 80%, ¿no? Sumando estos dos, 70, 80%, y los graves van a ser el 20%, y de esto un 5% van a entrar a UCI. O sea, de 100 personas que tienen COVID, 5 van a entrar a UCI, ¿no? 70 van a ser sintomáticos de 100, y 30 van a ser asintomáticos, ¿no? Ahora, los casos de muerte van a morir el 0.6 al 2%. Los que requieren hospitalización, este es ingreso a UCI, pero los que requieren hospitalización son el 20%. Y la letalidad en la hospitalización, una vez que están hospitalizados, los que mueren van a ser del 20 al 60% de los que están hospitalizados. Es bastante, ¿no? Que es más o menos lo que explica esto. Eso es en la población general, pero acá en la población de las gestantes, dice, el periodo de incubación habitual es de 4 a 6 días, pero puede variar de 2 a 14. En el 75% de las mujeres es asintomática, ¿no? Los síntomas más frecuentes en las mujeres son la fiebre y la tos. Y los análisis, hay leucopenia, sobre todo linfopenia, elevación de la proteína C reactiva, ¿no? Por la infección, hipertransaminasemia y proteinuria. Las transaminas aumentan y la proteinuria. El 15% evolucionan a formas graves, ¿no? Y acá vemos el típico, en una tomografía, cómo se ve el moteado acá de los pulmones, cómo se están en forma difusa, ¿no? Según la gravedad, puede ser infección leve, moderada. Leve, el cuadro de las vías respiratorias altas, solamente hay tos, odinofagia, rinorrea, asociados o no a síntomas inespecíficos, fiebre, mialgia, PCR menor de 7, etc. Y en la infección moderada puede ser la neumonía leve, confirmada por la radiografía o una tomografía, y el PCR está más de 7, los linfocitos menos de 1000, la ferritina también más de 40, y bueno, y la procalcitonina, etcétera, se elevan como acá. En infección grave ya hay neumonía grave, más del, la saturación es menos de 90, más del 30% del pulmón está tomado, ¿no? En el grave, el PAFI es menor o igual a 100,
Si hay sepsis, está alterado pues el score SOFA. También inmediatamente, pues siempre tenemos que ver el quick SOFA, que es solamente el score SOFA, que toda una serie de análisis, etcétera. Pero nosotros en emergencia con el quick SOFA, con los 3 parámetros del quick SOFA, frecuencia respiratoria más de 22, presión arterial sistólica menos de 100, y Glasgow, ¿no? El estado neurológico de 13 o menos. Si tiene el quick SOFA, ya nosotros discriminamos que esos son los que están en más riesgo de sepsis, ¿no? Y shock séptico ya pues cuando la presión arterial media es mayor, está por 65, y sobre todo acá muy importante el lactato más de 2 es un indicador muy importante de sepsis grave. Este 4% de la gestante requieren UCI y 3% ventilación invasiva. El mayor riesgo está en el tercer trimestre y la mortalidad del 0.1%. Entonces, las complicaciones, vamos a ver, pues, miren, acá en resumen, acá ustedes, habíamos dicho que en la clase de que el dímero D no es un buen indicador para las tromboembolias, porque en el embarazo está aumentado, está disminuido y es inespecífico. Pero, sin embargo, bueno, siempre hay que dosarlo, y acá más o menos dice que está aumentado, aunque no es específico, como le digo, porque en el embarazo ya la mujer de por sí lo tiene alterado. Pero todos estos parámetros hay que hacer un dosaje de troponina, ferritina, la procalcitonina, etcétera, la creatinfosfoquinasa, ¿no? El conteo absoluto de linfocitos, menos de 800, etcétera. Pero miren una cosa, en el diagnóstico diferencial, el COVID afecta pues el sistema, produce hipercoagulabilidad, por cierto mecanismo también puede aumentar la presión y puede dar un cuadro parecido al de preeclampsia. Nosotros no sabemos si este trastorno de la coagulación es por la preeclampsia o es propio del COVID. Entonces acá pues, empleamos, creo, bueno, al grupo de alumnos que hemos estado en las simulaciones estandarizadas, ¿cierto? Les hablaba de un indicador que se emplea y que ya llegó al Perú y que ya se está haciendo, que es el índice de los anticuerpos antiangiogénicos sobre los angiogénicos. En este caso, los antiangiogénicos son la endoglina y la tirosinoquinasa soluble, CYP1. Y el factor angiogénico fundamental es el factor de crecimiento placentario. Y entonces, si dividimos el antiangiogénico, el CYP1, sobre el angiogénico, factor de crecimiento placentario, ¿no? Si esto está aumentado, ¿no? Porque en la preeclampsia aumentan los factores antiangiogénicos y los factores angiogénicos están disminuidos. Entonces, si este indicador está aumentado, quiere decir que los problemas que tienen las pacientes por preeclampsia y no propiamente por el COVID, los problemas que tiene de la coagulación, etcétera, porque es bien importante eso. Muy bien. Ahora, ¿cuándo vamos a ingresarlo a COVID? Acá tenemos que emplear también la escala CURP, que se usa para las neumonías. ¿Qué es la escala CURP? 65. Cada uno tiene un punto. Si tiene más de uno, debería entrar. Entonces, CURP. C de confusión aguda, U de urea más de 19, R de respiraciones por minuto, taquimia más de 30, B de la presión, blood, ¿no? De sangre, menos de 90 de presión diastólica, de presión sistólica, diré, de menos de 90 de la presión sistólica y menos de 60 de la presión diastólica, y 65 que es mayor de 65 años.
Pero en el caso acá de la gestante no aplica pues, porque qué mujer mayor de 65 años va a salir gestante. Entonces empleamos solamente el CURP. Si tiene uno de estos criterios, hay que hospitalizarle. Eso es solamente para hospitalizar. Entonces, bien importante. Entonces, ahora, ¿cuándo nos vamos a ingresar a UCI? A UCI? Este es para hospitalizar nada más, pero para ingresar a la UCI cuando tiene un criterio mayor o 3 menores de estos siguientes. ¿Cuáles son los criterios mayores? Necesidad de ventilación mecánica, ya está pues la saturación está muy bajo, etcétera, o está con shock y necesidad de vasopresores. Uno de estos ingresa a UCI automáticamente. Y si tiene 3 de estos, frecuencia más de 30, el PAFI menos de 250, infiltrados multilobulares en las radiografías, confusión, o sea, alteración del Glasgow, y la uremia, el boom mayor de 20. También leucopenia menos de 4.000, trombocitopenia menos de 100.000 las plaquetas, hipotermia menos de 36, hipotensión con necesidad de administración de fluidos. Si tiene 3 de estos criterios, también ingresa a UCI, y uno de ese criterio mayor. Hay que tener en cuenta que la saturación, el hipo... ¿no? Sí. Disculpe interrumpirlo, quedan solo 10 minutos para que termine la sesión. Ya, sí, 10 minutos vamos a terminar. Acá también tenemos que ver, este cuadrito muy importante, ¿no? Que lo van a tener porque para que escojan sus serums. Hay lugares donde hay mayor la presión de oxígeno, pues está disminuida, ¿no? Por ejemplo, acá para que haya hipoxia severa tiene que tener menos de 85, pero si está a 3.900 metros, hace menos de 74. ¿Quiénes son estos? A nivel del mar, acá está la altura, y la altura, pues, sobre el nivel del mar, también afecta el grado de hipoxemia. Entonces hay que tener en cuenta nuestro Perú que tiene eso. Eso es lo que le decía acá de la preeclampsia, ¿no? Que hay una serie de situaciones que nos inducen, como este estudio en el Reino Unido, de que hay una relación dosis-respuesta entre la gravedad de la infección y el riesgo de desarrollo posterior de preeclampsia y parto preterno y parto prematuro. Se ha visto que las mujeres que hacen COVID, por ejemplo, en el primer trimestre, ¿sí? Después van a hacer preeclampsia y después van a tener parto prematuro. Y por ejemplo, acá se ve en cuanto a la preeclampsia, mire, este es ejemplo de lo que se espera en azul, el porcentaje esperado, y sin embargo, cuando tienen COVID, ¿cómo aumenta significativamente el riesgo? Mire, esto es lo esperado y esto es lo que tienen el COVID. Si tiene COVID asintomático, si tiene leve y si tiene severo, aumenta totalmente el riesgo de preeclampsia. Y la prematuridad también, si es leve o si es asintomático, 11%, y si tiene COVID severo, aumenta la prematuridad, mire, hasta el 69%. Entonces, hay una relación, pues, como dice acá, entre el COVID y la prematuridad. Hay mayor posibilidad de desarrollar preeclampsia, sobre todo con síndrome de Hell y mayor prematuridad. Entonces, no se han descrito defectos congénitos ni teratogénicos, producto del COVID-19. Lo que sí hay mayor prematuridad y también hay pequeño, restricción de crecimiento intrauterino. También, ¿por qué? Porque les había dicho, se producen microtrombos en los vasos placentarios y disminuye la circulación útero-placentaria. Acá en este estudio, también una de cada 4 niños cuyas madres han tenido COVID ingresa a las UCI neonatales. Y un 50% presentan allá manifestaciones clínicas. Mire, acá, este es un artículo que ha salido el 14 de noviembre.
pero para acá está. Es un estudio en Kuwait que ha salido el 14 de noviembre y que todavía está en preprensa, que le decía, y que se ha hecho un estudio muy grande y que por la Universidad de Yale, mira, o sea, una universidad de prestigio, ¿no? De Yale, un estudio muy importante. Por acá está, es el 14 de noviembre, o sea, hace 4 días ha salido este artículo. Y esto va a ser muy preocupante, este artículo, como le digo, que está en preprensa y que tiene también que ver algo con lo que se estaba viendo en investigaciones del Hospital Clínico de Barcelona. ¿Qué cosa dice? Que se ha estudiado, si no me equivoco, acá es como 15.000 niños, ¿no? Y los hijos de las madres que tienen COVID, por una serie en este estudio, ya no vamos a abundar por el tiempo, no gana, tienen mayor riesgo de que hagan retraso del desarrollo cerebral. Ya, ustedes saben que ya tenemos pues 2 años de COVID, entonces esos niños que han nacido a nivel mundial, han hecho ese estudio, son como 15.000 niños, y entonces han visto cómo es su desarrollo a los 6 meses, al año, ¿no? Aprendieron a caminar al año, cómo es su desarrollo intelectual, y hay una tasa significativa de que sí produciría un daño a nivel cerebral, un retraso en el desarrollo y menos inteligencia, etc. Fíjese, muy grave esta situación. Se produce daño cerebral. Entonces, mire, esto hace 5 días, ha salido hace 4 días ese artículo, que está en preprensa. O sea, también, como le decía, contrasta totalmente con lo que se decía en un inicio. No produce ningún daño, y sí produce. Pues. ¿Ya? Bueno, hay que hacer manifestaciones. Le decía, son cuadros parecidos en cuanto al síndrome de Gell tiene. No sabemos si el síndrome de Gell es porque tiene preeclampsia o COVID, y ahí viene este índice de factor antiangiogénico sobre factor angiogénico, y eso nos puede dar una idea de que eso no, si está alterado, está aumentado ese índice, que dice que es por preeclampsia y no por el COVID. Bueno, hay que hacer diagnóstico diferencial con la influencia, con enfermedades que dan trombocitopenia, etcétera, ¿no? Y acá tenemos este cuadrito con los síntomas en la fiebre. Es común tanto al COVID, a la gripe, al resfrío y a la alergia. En la alergia, a la fiebre, algunas veces. La cefalea en el COVID, algunas veces, y en la alergia, algunas veces, pero sin embargo en la gripe es muy frecuente. La rinorrea, más frecuentemente en la alergia, etc. ¿No? Igual acá, este es otro, acá la fiebre. En el COVID hay fiebre, en el virus de la influenza no. ¿En qué se diferencia? En que fundamentalmente acá en la influenza no se afecta el olfato ni el gusto, eso es una cosa importante. Igual, también, muchos de ustedes van a ir a la selva, hay zonas de dengue, entonces tenemos que diferenciar, ¿cómo diferenciamos el dengue del COVID? También, ¿no? Hay muchos que son signos comunes, malestar general, fatiga, pérdida de apetito, artralgias, cefalea, son comunes, la fiebre común en ambos. Entonces, pero en el dengue no hay dificultad respiratoria ni dolor de garganta, entonces así lo diferencian, y los datos clínicos también, la anosmia y la pérdida del gusto, en el COVID sí es frecuente y en cambio en el dengue no. Entonces, eso es una cosa fundamental. Ya como lo diagnosticamos, ya sabemos la prueba rápida, que no sirve mucho, las pruebas moleculares, ¿no? Esos sí son importantes y eso es lo que tenemos que emplear. Ahora, el diagnóstico también, pues, lo hacemos de todas las mujeres con cuadro clínico de infección que tienen fiebre, debería hacerse el diagnóstico, la vamos a poner en cuarentena,
el periodo de incubación, va a estar en aislamiento, ¿cómo vamos a determinar eso? También, ahora esto es una cosa también que ya ustedes saben, pero acá les pongo, cuando decimos que es un caso sospechoso, cuando un caso confirmado, cuando es un caso probable y cuando es un caso descartable y cuando es un caso con infección respuesta, ¿no? Caso confirmado cuando tiene clínica y PCR o test antigénico positivo, por ejemplo. Y ahí para terminar, durante la gestación, ¿qué cosa vamos? Acá está el protocolo del LACO, ¿no? ¿Cuáles son las conductas? Estamos por terminar. Las conductas que vamos a seguir. Y hay que ver, evaluar los síntomas típicamente, la severidad del cuadro, si la respuesta es positiva a todos estos síntomas, qué cosa lo vamos a catalogar de riesgo leve, moderado, severo, y conforme a eso vamos a ir actuando. En urgencia, ¿cómo es que vamos a hacer el triaje? ¿A quién le vamos a hospitalizar? ¿No? ¿Qué pruebas vamos a hacer? ¿Qué medidas, el aislamiento precoz, qué pruebas diagnósticas, cómo vamos a tratar, en qué momento vamos a dar corticoides, en qué momento vamos a dar heparina, qué dosis de heparina, en qué momento vamos a dar el alta, en qué momento vamos a finalizar el embarazo. También todas esas cuestiones tenemos que tener en cuenta. Igual acá acá qué hacemos estos son diferentes protocolos. Este es otro protocolo que ha salido en el Lancet, el otro es del Hospital de Barcelona, el otro de la COG. Mire cómo hay diferentes estudios y cada vez más igual acá el manejo también igual. Este es otro protocolo del guía y flujograma de manejo del COVID de la Federación Internacional de Medicina Fetal. Es un manejo completo, más complejo, ya que ustedes lo ven, ¿no? Si tiene una ira, infección respiratoria aguda, manejo ambulatorio, fiebre que no mejora, etcétera. Si tiene comorbilidades, qué cosa es lo que vamos a hacer, si es sintomático, no es sintomático. Bueno, eso se lo va a pasar para que ya vean. Como le digo, hay mucha bibliografía y muchos. Acá están uno por uno, está desarrollado tu criterio. Manejo de la gestante. ¿Qué conducta en la gestante asintomática y PCR o test rápido positivo? Ahora, ¿qué conducta se toma cuando en emergencia con una gestante con sospecho de infección de COVID-19? ¿Qué vamos a hacer cuando hay manejo ambulatorio en la gestante que no tiene criterio de ingreso? ¿Qué cosas le vamos a indicar? ¿Cómo hacer manejo hospitalario? Cuando sí tiene criterio de ingreso. ¿Y qué vamos a hacer con una paciente que ingresa a hospitalizarse? No tiene COVID, pero ingresa porque tiene, por ejemplo, está en trabajo de parto. Entonces, acá está desarrollado todo esto, cuándo le va a tomar la radiografía, tenemos que ocultar los latidos cardíacos fetales, acá está el manejo ambulatorio, ¿qué vamos a hacer? ¿No? La heparina de bajo peso molecular, ¿no? En dosis profiláctica, o sea, 40 miligramos al día de la heparina. Y por último, los anticuerpos monoclonales, que va a ser el tratamiento del futuro, es lo más importante, es lo que es muy caro, pero lo que se usa y lo que tiene mejores resultados. El manejo hospitalario con criterios de ingreso. ¿Qué prueba diagnóstica? Radiografía, perfil de seguimiento, procalcitonina, ferritina, hacerla a todas estas mujeres. Heparina de bajo peso molecular, administrar también el remdesivir, corticoides, el tocilizumab, también que sabemos, ahora también con mayor razón que ha salido estudios que confirman la utilidad de este medicamento. En los antibióticos, también qué antibiótico vamos a darle, la ceftarolina, es lo que se recomienda, no hay acá en el Perú. Soporte respiratorio, también hay acá todo un cuadro,
el uso de mascarillas, la presión de oxígeno, tenemos que mejorar la tromboprofilaxis, en la que tiene alto, bajo y mediano riesgo, y según eso le vamos a dar quiénes son de alto, bajo y alto riesgo según este cuadrito, y según eso pues le vamos a dar dosis profilácticas de heparina, la enoxaparina, o en algunos casos tendremos que dar dosis terapéuticas, pero acá se refiere solamente a las dosis profilácticas, ¿no? ¿En qué caso vamos a dar la heparina de bajo peso molecular? Los corticoides, también importante darle cuando hay tener en cuenta cómo está el PCR, si está mayor o menor de 7, como habíamos dicho. Para madurar el pulmón del feto, acá hay dos cosas, para tratar la enfermedad o para la madurez pulmonar. Si es para madurez pulmonar, lo mejor es la betametasona, pero si es para mejorar el estado de la paciente, de la enfermedad, sería mejor la dexametasona en la gestante. Los antagonistas de la interleuquina 6, el tocilizumab, el remdesivir, bueno, la gestante manejar de esta forma. También acá están los resúmenes del manejo de los corticoides. Todos estos que se había dicho en mi inicio de la ivermectina y todas esas cosas ya se ha demostrado pues que es negativo. Ya ahora sí estamos terminando. La atención del parto debe ser como, si tiene condiciones para parto vaginal, puede ser parto vaginal. Hay que monitorear constantemente el parto. Hay que tener en cuenta que los profesionales deben protegerse, porque en el embarazo pues la mujer está gritando, hay muchos los aerosoles de la mujer, las gotas, todo. Entonces el personal de salud debe estar perfectamente equipado como está ahí, ¿no? Todos bien protegidos. ¿Qué vamos a hacer con el niño? Va a haber contacto piel a piel, de acuerdo a los estudios. Podría hacerse siempre y cuando pues se ponga una barrera, se ponga máscara a la paciente. La lactancia materna, dice, siguiendo la recomendación de la mayoría de sociedades, porque había controversia, si el estado materno y neonatal lo permite, se recomienda que se promueva la lactancia materna durante el periodo de riesgo infeccioso, con medidas estrictas de aislamiento, con su mascarilla, como en este caso, se podría dar. Dice, ¿no? En el caso de puérpera con infección del COVID-19 y lactancia establecida, no hay indicación para interrumpir la lactancia, o sea, sí debe darse. ¿Para qué vacuna debe darse? No debe darse la vacuna con virus atenuados, sino con las que se basan en el ARN mensajero, ¿no? Que son la Pfizer, por ejemplo, y la Moderna, ¿no? Esas serían las vacunas. Y también vemos que los que están vacunados tienen mayor protección si es que hacen la enfermedad. Mira el porcentaje de asintomáticos. En cambio, el que no está vacunado, mira, acá hay pocos casos moderados y no leves, nomás, leves y moderados. No hay muertes. En los que no están vacunados, la mayoría son casos leves, moderados y muertes. Acá son la mayoría asintomáticos. O sea, esto revela la importancia de la vacunación. Entonces, ¿desde cuándo debe vacunarse? Se dijo primero de 28 semanas, pues es porque no habían vacunas, no porque haga daño. Se recomienda las 12 semanas, pero se puede vacunar a cualquier edad. La indicación del Ministerio de Salud es a partir de las 12 semanas. Pero hay casos en que mujeres que no saben, y son miles y miles, que no sabían que estaban gestando, la han vacunado y después se enteran que habían estado gestando 3 meses de gestación, etcétera, y se ha visto que no hace daño, o sea, se pueden vacunar. Otra pregunta frecuente es, doctor, me vacuné, no sabía que estaba gestando, tenía 3 semanas, ahora la próxima dosis me toco cuando me correspondo, o espero tener 12 semanas. No debe esperar las 12 semanas. Si le tocaba a las 3 semanas se vacuna, se respeta el cronograma. Otro dice, doctor, me he vacunado
¿Y qué hago? Pero ya no me vacuno contra el tétano, contra la difteria, ya no me vacuno, tengo que esperar 3 semanas, le dicen que espere a veces. En realidad no debe esperar nadie, se pueden vacunar juntos. Pero ya para, como hay alguna pequeña controversia, el Ministerio de Salud dice que debe haber un periodo de unas 2 semanas. Entonces, si se ha vacunado contra el COVID, esperar 2 semanas más para que se vacune contra el resto de inmunización, ¿no?, que tiene el Ministerio de Salud contra el COVID, la influenza, contra la vacuna triple, la influenza, etcétera, 2 semanas. Pero censo estricto, no hay estudios que demuestren que no se pueden vacunar juntos. Y acá ya sí, con esto terminamos. ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer? Este es el famoso esquema del queso suizo. Si nosotros ponemos todos los agujeros en un mismo plano, entonces el virus va a pasar, pues, ¿no? Va a pasar y va a producir la enfermedad, va a llegar acá a la persona. Pues si nosotros ponemos barreras, ¿no? Por ejemplo, barreras, el uso de mascarillas, el evitar las aglomeraciones de gente, guardar la distancia, etcétera. Entonces estamos poniendo barreras, entonces va a ser menos probable que se infecte. Vacunarse es una cosa muy importante. Bueno, eso sería, que me pasé también, ya. Eso sería todo, ya, Valeria. Y a todos, ya, muchas gracias. Listo, doctor. Muchas gracias por la presentación. Ya, gracias. Ya, muy bien. Ya, hasta luego. Hasta luego, doctor. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias, doctor. Ya, gracias.